cámaras más buenas. Muchas gracias, buenos días. Vamos a comenzar esta rueda de prensa final de la Comisión Permanente que ha tenido lugar esta semana, los días 19 y 20 de octubre. Terminó ayer a última hora de la tarde. Comparece el obispo secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor don Juan Antonio Martínez Camino. Muchas gracias por su presencia, buenos días a todos. Efectivamente, ayer y anteayer tuvo lugar la reunión de la 221 sesión de la Comisión Permanente. Como es habitual, cada vez que se celebran elecciones generales, los obispos hacen pública una nota de orientación moral ante los comicios, que luego les leeré íntegramente. El pasado 13 de octubre, el Comité Ejecutivo hizo público un comunicado de solidaridad de los obispos con los cristianos coptos de Egipto, a raíz de los violentos sucesos en los que fueron asesinados en el Cairo más de una veintena de personas. La Comisión Permanente hace expresamente suyo aquel comunicado en el que los obispos españoles se unían a la tristeza expresada por el Papa Benedicto XVI, en el que, a pesar de las dificultades, llamaban a mirar al futuro con esperanza y a trabajar para que se respeten los derechos humanos de todos, en particular de las minorías. En este mismo sentido, la Comisión Permanente saluda la resolución contra la discriminación de los cristianos aprobada por la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE. El documento, publicado por la OSCE en su sesión anual, que esta vez tuvo lugar en Belgrado del 6 al 10 de julio, anima a los diferentes países a tutelar la libertad religiosa de los cristianos y a promover su contribución en la sociedad. A los países miembros de esta Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Entre otros aspectos, la declaración recomienda abrir un debate público sobre la intolerancia y la discriminación contra los cristianos, así como garantizar la participación plena de los cristianos en la vida pública. Al mismo tiempo, insta a las iglesias a que sigan contribuyendo con su ejemplo a la defensa de la dignidad de todos los seres humanos, que comienza en la libertad y la cohesión social. Los obispos han dialogado sobre las acciones que se podrían realizar con motivo de la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. Esta ha sido la primera reunión de la permanente después de que el Papa Benedicto XVI, el pasado día 20 de agosto, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, al finalizar la Eucaristía con los seminaristas de todo el mundo, en la Catedral de la Almudena hiciese el anuncio de que próximamente va a declarar a San Juan de Ávila doctor de la Iglesia. La Comisión Permanente ha aprobado que la Junta Pro Doctorado San Juan de Ávila cambie su naturaleza y sus funciones y se llame ahora Junta San Juan de Ávila Doctor de la Iglesia, con el encargo de preparar lo que sea necesario para la próxima declaración y, en un futuro, a medio plazo, la promoción de la figura del nuevo doctor. Tienen ustedes ahí la composición de los miembros de esta nueva junta. Se han hecho distintos nombramientos, entre los cuales tienen ustedes ahí los nombres, el del obispo conciliario de la Acción Católica General Española, y el del nuevo director de la Biblioteca de Autores Cristianos, entre otros. Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ante las elecciones generales de 2011. El próximo día 20 de noviembre estamos todos convocados a las urnas.
Con este motivo, los obispos ofrecemos a los católicos y a cuantos deseen escucharnos algunas consideraciones que ayuden al ejercicio responsable del deber de votar. Es nuestra obligación de pastores de la Iglesia orientar el discernimiento moral para la justa toma de decisiones que afectan a la realización del bien común y al reconocimiento y la tutela de los derechos fundamentales, como es el caso de unas elecciones generales. En su discurso sobre los fundamentos del derecho, pronunciado el mes pasado ante el Parlamento Federal de Alemania, el Papa recordaba que el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. Se ha referido, en cambio, el cristianismo a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho, a la razón abierta al lenguaje del ser. Hasta aquí la cita del Papa. Nosotros hacemos nuestras consideraciones, dicen los obispos de la Permanente, desde ese horizonte de los fundamentos prepolíticos del derecho, sin entrar en opciones de partido y sin pretender imponer a nadie ningún programa político. Cada uno deberá sopesar en conciencia a quién debe de votar para obtener en conjunto el mayor bien posible en este momento. No se podría hablar de decisiones políticas morales o inmorales, justas o injustas, si el criterio exclusivo o determinante para su calificación fuera el del éxito electoral o el del beneficio material. Esto supondría la subordinación del derecho al poder. Las decisiones políticas deben ser morales y justas, no sólo consensuadas y eficaces. Por tanto, deben fundamentarse en la razón acorde con la naturaleza del ser humano. No es cierto que las disposiciones legales sean siempre morales y justas por el mero hecho de que emanen de organismos políticamente legítimos. En concreto, como ha señalado el Papa en agosto aquí en Madrid, la recta razón reconoce que hemos sido creados libres y para la libertad, pero que no actúan de modo conforme con la verdadera libertad quienes, cita literal, creyéndose dioses, piensan no tener necesidad de más raíces y cimientos que ellos mismos. Desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto. Decidir quién es digno de vivir o puede ser sacrificado en aras de otras preferencias. Dar a cada instante un paso al azar sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de cada momento. Fin de la cita del Papa. Por todo ello, hemos de llamar de nuevo la atención sobre el peligro que suponen determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, o que incluso llegan a tratar como un derecho lo que en realidad constituye un atentado contra el derecho a la vida. Son también peligrosos y nocivos para el bien común ordenamientos legales que no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto a unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien común de los esposos, al bien de los esposos y de los hijos. Es necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de todos a la vida, así como el derecho de los españoles a ser tratados por la ley específicamente como esposo y esposa, en un matrimonio estable, que no quede a disposición de la voluntad de las partes, ni menos aún de una sola de las partes.
La grave crisis económica actual reclama políticas sociales y económicas responsables y promotoras de la dignidad de las personas que propicien el trabajo para todos. Pensamos en tantas familias carentes de los medios necesarios para subvenir a sus necesidades más básicas. Pensamos también en el altísimo porcentaje de jóvenes que nunca han podido trabajar o que han perdido el trabajo y que, con razón, demandan condiciones más favorables para su presente y su futuro. Son necesarias políticas que favorezcan la libre iniciativa social en la producción y que incentiven el trabajo bien hecho, así como una justa distribución de las rentas, que corrijan los errores y desvíos cometidos en la administración de la hacienda pública y en las finanzas, que atiendan a las necesidades de los más vulnerables, como son los ancianos, los enfermos y los inmigrantes. El ordenamiento jurídico debe facilitar el ejercicio efectivo del derecho que asiste a los niños y jóvenes a ser educados de modo que puedan desarrollar lo más posible todas sus capacidades. Debe evitar imposiciones ideológicas del Estado que lesionen el derecho de los padres a elegir la educación filosófica, moral y religiosa que deseen para sus hijos. En cambio, ha de ser facilitada la justa iniciativa social en este campo. La presencia de la enseñanza de la religión y moral católica en la escuela estatal como asignatura fundamental opcional es un modo de asegurar los derechos de la sociedad y de los padres que exige hoy una regulación más adecuada para que esos derechos sean efectivamente tutelados. Recordamos de nuevo que se reconoce la legitimidad moral de los nacionalismos y regionalismos que, por métodos pacíficos, desean una nueva configuración de la unidad del Estado español. Y también que es necesario tutelar el bien común de la nación española en su conjunto, evitando los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública por causa de pretensiones separatistas o ideológicas de cualquier tipo. Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, dado que el terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión justa y razonable de la vida. Ante los desafíos que se presentan a la comunidad internacional, son necesarias políticas guiadas por la búsqueda sincera de la paz, basadas en el respeto al derecho nacional e internacional, así como en la promoción del entendimiento y de la solidaridad entre los pueblos y las culturas. Pedimos al Señor de la Paz y a su Madre Santísima que iluminen a quienes vamos a votar para que lo hagamos de manera verdaderamente libre y responsable. Muy bien, aquí mantenemos las buenas prácticas periodísticas, así que, como es costumbre, el portavoz va a responder a sus preguntas. Vamos a intentar que quepan el mayor número de preguntas posibles. Se identifican y dicen a qué medio pertenecen. Comenzamos por aquí. Hola, buenos días. Soy Sonsoles Calavera de Intereconomía Televisión. Le quería pedir, primero una valoración del comunicado de ETA, si cree que realmente pone fin a la banda terrorista. También una valoración de las declaraciones de Rubalcaba cuando decía que proponía eliminar los privilegios hipotecarios de la Iglesia, si nos puede explicar un poco a qué se refiere con eso y qué le parece. Y también quería saber si tiene alguna noticia de que el Gobierno estaría preparando una reforma de la Ley de Libertad Religiosa antes del 20N vía decreto. Si tiene alguna noticia de que esto puede ser así, por dónde puede ir y qué le parece. Respecto de esto último, hemos recibido unos proyectos de decreto de ley que se refieren a la inscripción de asociaciones religiosas en el registro correspondiente y a la
y a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Nosotros hemos manifestado que en este momento no hay el tiempo oportuno, no hay suficiente tiempo para poder expresar de modo adecuado, de modo con la competencia necesaria, una opinión sobre lo que se prevé en esos decretos que no sabemos si van a ser aprobados o no. Se nos ha dicho que no lo van a ser de manera próxima. En cuanto a la segunda pregunta que me hacía, pues yo creo que no es aquí el lugar para entrar en una explicación exhaustiva de qué significa la inmatriculación de bienes, pero sí podemos hacer algún apunte breve. Respecto de la ley que regula la inmatriculación de bienes, y concretamente a bienes eclesiásticos, hay una sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2006 en la que dice expresamente que esta legislación no implica discriminación ni atentado al principio de igualdad. Explicar luego en qué consiste esta legislación es un poco complicado, pero esta sentencia existe. Y además, también el propio gobierno actual, el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Registros y del Notariado, en una resolución de 3 de septiembre de 2007, dice que la legislación actual es oportuna, sobre este punto exactamente, porque es una respuesta de esta Dirección General del Ministerio de Justicia respecto de esta cuestión de la inmatriculación de bienes eclesiásticos según la legislación vigente. Y el Gobierno dice que es oportuna en esta respuesta. Otra cosa es las propuestas que se han hecho en el mes de julio en el Parlamento por parte de alguna asociación, de algunos grupos políticos de dudosa trayectoria democrática, histórica, que parece pretender que todo sea del Estado, que todo sea propiedad del Estado, y que un Estado que ellos con razón dicen que tiene que ser aconfesional, sea el dueño de todos los edificios confesionales. Esto es algo que no tiene sentido y que está lejos de cualquier concepción justa y democrática del ordenamiento social. Esa proposición de ley ha decaído, naturalmente, porque está concluido el periodo legislativo actual. Y respecto de la declaración de ETA de ayer, pues nunca un órgano de la Conferencia Episcopal ha hecho una valoración ni moral, ni mucho menos política, de ningún texto de ETA. Y tampoco lo va a hacer ahora. ¿Había alguna más? Sí, muchos cristianos se plantean cómo votar, una vez más, ¿no? Y la nota acaba pidiendo con una oración para votar de manera libre, pero el punto 2 acaba con una cierta orientación, el mayor bien posible en este momento, con lo cual esa libertad está orientada al en este momento.
ha habido mucho debate entre los autores de la nota acerca de este concepto en este momento, y no es un cortoplacismo, porque el mayor bien posible en este momento puede chocar con un bien mejor más adelante, ¿no? No sé si ha habido mucho debate sobre esto. No ha habido ningún debate sobre este texto, ni sobre el texto en general. No ha habido mucho debate porque son cuestiones muy compartidas y muy consensuadas, porque se refieren a aspectos muy fundamentales de la fundamentación prepolítica del derecho, es decir, de las normas morales fundamentales que habrían de guiar la actividad política. Pero, claro, en este momento, pues el juicio sobre a quién votar no es a quién votar el año que viene, sino a quién votar ahora. A esto se refiere nada más. Y ahora, a eso se refiere, que hay que votar ahora. Y como hay que votar ahora, el 20 de noviembre, pues es ahora cuando hay que hacer este juicio. ¿Cuál es el mayor bien posible que ahora se puede conseguir? E incluye también una perspectiva de futuro, naturalmente. El bien posible, presente y futuro. Pero el juicio es para ahora. Porque votar es un acto político. Y el acto político es el arte de conseguir lo mejor posible cuando tengo que hacerlo. Laura. Europa Press. Buenos días. Bueno, ya sabemos que no van a hacer ninguna declaración oficial sobre el comunicado de ETA, pero sí me gustaría preguntarle, como el anuncio se conoció ayer justamente cuando estaban reunidos la comisión permanente, pues sí lo comentaron entre ustedes, entre los obispos, y qué clima hubo al conocerse este anuncio. Si al menos podría decirnos Muy eso. bien. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Usted sabe que la nota creo que se publicó a las 7. Perdón, la declaración de la banda terrorista se publicó a las 7. Nosotros terminamos media hora más tarde. La permanente la conoció, pero no había, para hacer un estudio ni una declaración formal, no había ni tiempo ni quórum, porque ya faltaba muy poco para terminar y ya no estábamos ni lo suficientes para hacer ninguna declaración oficial de la permanente. Pero es que además tampoco se hubiese hecho, por el motivo que le he dicho. Es decir, la conocieron los obispos que quedábamos, en la media hora última, y se dijo, esto no afecta a la publicación de la nota que ya estaba escrita, la nota con motivo de las elecciones generales. Esto es lo que sucedió. Entonces, es decir, no hay ninguna declaración de ningún órgano ni evaluación de una nota que sobre todo tiene que ser política, porque es un acto político. La pregunta que se me hizo anteriormente, si yo respondiera a esa pregunta, haría una ponderación política de futuro, y eso no es competencia de la Conferencia Episcopal. Hombre, si usted me pregunta, dice, bueno, pero desde el punto de vista general de los principios morales, y ya que estamos aquí, que también nos pasó en otro momento en el que se ve que hay coincidencias astrales, en otro momento en que la banda terrorista ETA hizo una declaración, pues estábamos también en rueda de prensa. Yo lo que le puedo es recordar, no hay ninguna declaración de ningún órgano, como no la ha habido nunca. Lo que les puedo recordar, algunos principios generales tomados de los documentos de la conferencia. Uno primero y muy general, que hay que recordar, que conviene recordar hoy, en este momento. Pues es que, como decían los obispos, la plenaria en la instrucción pastoral de 2006, orientaciones morales ante la situación actual de España, nosotros estamos con las víctimas. Los obispos manifiestan a las víctimas, pueden leerlo ustedes en el número 67 de esa instrucción pastoral. Queremos expresar nuestro afecto, nuestro respeto y nuestra sincera solidaridad con las víctimas, con sus familiares, con sus amigos, con todas las personas que han sufrido, directa o indirectamente, que han sido tantísimas, los golpes del terrorismo.
Y eso que se ha dicho entonces es especialmente necesario decirlo hoy también en primer lugar. Estar con las víctimas y no dejar nunca de hacerles justicia. También los obispos dijeron en esta misma declaración: como obispos y como ciudadanos, deseamos ardientemente el fin de toda actividad terrorista, que tan duramente ha castigado durante años, tantos años, no solo al País Vasco y a Navarra, sino a toda España. Ojalá que la declaración de ayer sobre el cese de la violencia terrorista se avale como un paso significativo en la desaparición de la organización terrorista. Ojalá. Los obispos se alegran de esta declaración de intenciones sobre el cese de la violencia terrorista. Y también puedo añadir que también están en esta misma declaración. Y de nuevo exhortamos a rogar a Dios por el fin del terrorismo y por la conversión de los terroristas. La conversión en el sentido fuerte de la palabra, el cambio del corazón. Otra cosa más que se puede añadir, que puedo añadir. Y para el futuro, las relaciones de la sociedad o del Estado con ETA deben guiarse, como siempre, por los principios morales inalterables expresados en los documentos de la Conferencia Episcopal y concretamente en la nota ante las elecciones generales que se acaba de publicar. Los principios morales que rigen la actividad política no se pueden cambiar, son inalterables, y esos deberían seguir rigiendo en el futuro también lo que se haga. Allí atrás. Hola, Carmen Arche, Antena 3. Permítame que insista, en la nota dicen, en la nota de orientación, dicen que una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población. Esto, a ver, la salida de la banda, los que rechazan la violencia y los que no tienen delitos de sangre, ¿ustedes piensan que no el reintegrarse a la vida política y normalizar su actividad en la vida política no es recomendable? Es decir, ahora mismo hay ayuntamientos que están en el País Vasco, regidos por gente que, bueno, es de la izquierda abertzale, han sido votados, no tienen delitos de sangre y poco a poco se reintegran en esa realidad democrática. Con este apartado número 9, ¿ustedes creen que esto...? Yo creo que son cosas distintas, Lo que usted dice es una cuestión más técnica, más concreta, de cómo se reintegran a la vida social quienes hayan sido terroristas, quienes hayan cumplido sus penas, quienes hayan arrepentido. Son cosas muy concretas en las que en este momento no vamos a entrar. Pero esto no está dicho ahí directamente. No. Ahí se hace una afirmación más general y de más calado. Es decir, que los terroristas no pueden ser reconocidos como representantes políticos de nadie. Eso es muy importante. Es un principio básico. Desarrollo de que siempre se ha dicho. Otra cosa es que luego, si dejan de ser terroristas y se reintegran, ¿qué pasa? Es otra cuestión. Pero los terroristas y una banda de terroristas no puede ser reconocida como representante político de nadie. Es un principio que siempre se debe mantener. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, hay dos por lo menos allá atrás. Hola, soy Alicia Rodríguez del diario La Vanguardia. Quería, si es posible, me explicara un poco, al menos comentar un poco el punto 8 de la nota. Quería preguntarle si usted considera que no tienen legitimidad moral los partidos nacionalistas que reclaman la independencia de su propia comunidad autónoma. Porque quería preguntarle cómo casa, ¿no?, el reconocimiento de los nacionalismos y a la vez el reconocimiento o hablar de una nación y de española como una unidad. Eso está tomado de la
eso lo han dicho los obispos en la asamblea plenaria de 2006, orientaciones morales ante la Asociación Católica de España. Y hay modos de casarlo, evidentemente. Es decir, la realidad de la nación española es un conjunto, no se puede ignorar. Y hay que actuar respecto de ella con métodos morales. Y de la nación española habla la Constitución. Es una realidad histórica respecto de la cual hay una responsabilidad moral. Desconocerla y sobre todo ignorar la responsabilidad moral, pues no es aconsejable. Buenos días, a Rancaño de Televisión Española. Me gustaría que me comentara qué opina y sobre todo si también cree que hay razones para que el Tribunal de Cuentas aceptara ayer la denuncia de la Asociación de Preeminencia del Derecho para que abriera diligencias sobre los descuentos en el abono de transporte que hubo durante la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Me podría valorar este hecho? Yo es que la alegación hecha por esa asociación no la conozco más que por la prensa. Nosotros no la conocemos. Yo no la conozco. No sé si la conocen los organizadores de la JMJ, qué es lo que alega esa asociación. Lo que he leído en la prensa, si les digo sinceramente, me parece poco respetuoso incluso. Y además con elementos que no se ajustan a la verdad. Porque habla de que son partidos, por ejemplo, dice que quienes han tomado estas decisiones son miembros de partidos confesionales. Que yo sepa, en España, no sé si hay algún partido confesional, alguno creo que hay, pero no tiene gran relevancia política, ni es ninguno de los que gobierna en los lugares a los que han sido acusados. Dice que son partidos confesionales. Si el resto de la alegación es igual de serio, pues supongo que no habrá motivo ninguno para que el tribunal, cuando lo cree oportuno, tenga que tomarlo demasiado en cuenta. Pero esto se verá, son cuestiones técnicas que habrá que ver. Jesús, bastante. Sí, hola, buenos días. Me alegro mucho de la segunda respuesta ante el tema de lo de ETA, porque de verdad llegué a pensar que no iba a contestar. Y el 5 de junio de 2007 sí que es verdad que cuando ETA declaró el fin de la tregua, la comisión permanente entonces reunida sí que habló de ello. Pero vamos, supongo que sería en los mismos términos en lo de ahora. Respecto a eso, me gustaría saber si la Iglesia cree que tiene un papel, la Iglesia o los cristianos tienen un papel que cubrir o que recorrer en este camino hacia la paz que parece ser que se está abriendo. Y luego sobre la nota de las elecciones, me llama la atención que a diferencia de otras, creo recordar, en las que sí se hablaba de ciertas posibilidades como el voto en blanco, la abstención, el voto nulo, aquí no se comenta en ningún momento, no aparece en ningún momento de la nota. No sé si estaba buscado o estoy yo en un error. Bien, empezando por este último, que yo recuerde, nunca se ha hablado del voto en blanco ni de eso, nunca se ha hablado, si no me acuerdo mal. Y respecto de la permanente de 2007, tampoco, la permanente nunca ha comentado ningún texto de ETA, ni la permanente, ni el ejecutivo, ni la plenaria. Esto lo tengo que repetir porque no es así. Lo que sucedió es que un servidor sí que comentó algo, como he dicho ahora, trayendo textos que pueden iluminar la situación, porque en aquella última ocasión en la que hubo una declaración del ETA, pues estábamos en una rueda de prensa. Y entonces un servidor sí que comentó, como he hecho ahora, pero la permanente no. Ni el Ejecutivo tampoco. Ningún órgano ha hecho una exégesis, ni valoración, ni moral, ni mucho menos política, de una declaración de ETA. Y creo que es todo. Perdón, sí. El papel, pues el papel me voy a remitir a
también a lo que se dice en esa instrucción pastoral tan interesante, Orientaciones morales ante la situación actual de España, y también en la de 2002, otra instrucción pastoral de la Asamblea Plenaria sobre el terrorismo en España, sus causas y sus consecuencias, que conviene releer en este momento, ambas. La Iglesia tiene una misión específica, propia, que ha hecho y desea hacer mejor en cuanto sea posible, y es el fortalecimiento de la conciencia moral de los ciudadanos. Naturalmente, en primer lugar, de los fieles, que son ciudadanos, y de los ciudadanos que quieran escuchar cuáles son los principios morales propios de la recta razón natural. Y un principio de estos es el respeto a la vida, el uso de medios legítimos en el debate político y en la acción política, y el carácter intrínsecamente perverso del terrorismo. Un católico no puede estar en una banda terrorista, bajo ninguna excusa, ni puede prestarle su apoyo, directo o indirecto, ni encubrirla. Esto es el primer servicio que la Iglesia ha prestado y quiere seguir prestando, el fortalecimiento de la conciencia moral, para contribuir a que la convivencia sea en justicia y en libertad, en el marco del diálogo y del respeto, del diálogo verdadero y del respeto a las opiniones distintas, a los distintos modos de ver las cosas, y en el marco de una articulación ordenada, civilizada, pacífica, de la convivencia social de los que pensamos de distintas maneras. Para esto, la regla fundamental es que el terrorismo no admite justificación ninguna. Y que esto vale para hoy y para el futuro. Y que los terroristas no deben ser reconocidos como representantes políticos de nadie. En este sentido, la Iglesia ha actuado y quiere seguir actuando porque es su misión específica, el fortalecimiento de la conciencia moral, que es el ámbito en el que se juegan los principios prepolíticos de la democracia y de la política, sin lo cual, sin conciencia y sin principios morales, no es posible la democracia. Y sin embargo, la democracia no los puede generar ella sola. La política no puede generar los principios morales. O están en la conciencia de las personas, alimentados en sus ámbitos nutricios de vida, que es la familia, la sociedad, su ámbito de pertenencia religiosa y confesional, la escuela. Si ahí no hay principios morales ciertos que funcionen en la conciencia de las personas, entonces es difícil la realización de la vida democrática. Y en último término, imposible. Este es el campo específico de la actuación de la Iglesia. Luego, en otros campos particulares de algunas acciones concretas, pues los hará en cuanto sea necesario y oportuno. Muy bien, concluimos. Muchas gracias. Buenos días.